Buenos días, profe John. Iniciar. Nosotros en este momento vamos a abordar lo que es el tema de factorización. Vamos a empezar a ver el tema de factorización y dentro de ese tema, pues los primeros casos. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a trabajar directamente desde la pizarra. En el Classroom, pues ya se les compartió el documento en el que está la información con, que, que tiene que ver con el primer tema. Igual yo creo que ya lo ojearon. Entonces, ahí está como antes de la clase, en matemáticas, antes de la clase. Mm, Por acá dice, está exactamente escrito como material, matemáticas antes de la clase, y hay un documento junto con la llamada que estamos teniendo en este momento. Entonces, bien, veo que la información, ahí sí aparecen las fórmulas, no nos pasó lo de física, entonces vamos a empezar a trabajar a partir de ello. El tema que nos compete hoy principalmente es abordar lo que tiene que ver con la factorización. Entonces, vamos a empezar. Factorización. ¿Listo? Ese es nuestro primer tema. Entonces, factorización. Resulta que la palabra factorización, o sea, si nos ponemos a analizar el nombre, tiene desde su escritura dos, digamos, raíces, la terminación y el sufijo y el prefijo, perdón, claves, donde factor tiene que ver con un producto o con una multiplicación y todo lo que termine en ción ya sabemos que por lo general tiende a ser una acción. Miguel, señor. Profe, una pregunta, ¿dejamos el espacio para la decoración y para la unidad? Sí, señor. Sí, señor. Y ya, igual hoy tenemos 3 horas de espacio. En ese espacio es suficiente para que ahorita hagamos eso. Entonces vamos a ver lo que es la explicación del tema uno y yo ahorita les doy el espacio para que terminen de hacer lo que les haga falta al respecto. Entonces decíamos que factorización está dividido como en esos significados. Por acá un producto, ¿sí? Un producto y una acción. Eso quiere decir que si vamos a definir factorización, entonces lo vamos a definir como directamente la acción para convertir una expresión, que en este caso vamos a trabajar con expresiones polinómicas, un polinomio, en un producto o en una multiplicación. Y esta factorización entonces se puede hacer con expresiones, estas expresiones pueden ser algebraicas, pueden ser aritméticas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 10, solo el número 10, ese 10 se puede factorizar porque yo lo puedo descomponer en 5 por 2. Ahí hay una factorización del 10. ¿Qué hice? Convertí esta expresión en una multiplicación. Eso es factorizar. O puede ser 10 por 1, ¿sí? O puede ser 20 por 1/2, ¿sí? Y ahí tenemos infinidad de formas para poder hacer esa factorización, ¿sí? Nosotros, ¿cuál vamos a utilizar? Por lo general vamos a utilizar, vamos a elegir a conveniencia. Digamos que con los números, con estas expresiones que son numéricas, no hay tanta necesidad de factorizarlo porque directamente el 10 se puede utilizar. Y lo que vamos a hacer es convertir, por ejemplo, expresiones con x² menos 4, convertirlo en una multiplicación de dos términos, ¿sí? O vamos a tomar expresiones como x² más x más 1 y lo vamos a convertir en una multiplicación
de dos polinomios o de dos binomios, de dos expresiones en general. O vamos a tomar expresiones como 50x más 25xy más 30y y lo vamos de nuevo a convertir en una multiplicación. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es factorizar. ¿Hasta ahí claro? Si quieren, respóndanme por voz, que no los estoy viendo en este momento. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Yo, profe. Señor. Profe, eso que nos explicaste ahí, ¿es un tipo de factorización o hay más maneras de factorizar? Ok. Para responder tu pregunta voy a continuar, que es lo que sí. Entonces, para factorizar, sí, hay varios tipos, varias formas, ni siquiera son tipos, sino son formas que tienen que ver es con la estructura, tienen que ver con la estructura del polinomio. Entonces, estos tipos o formas, usualmente, si nos guiamos por Baldor, por el libro del álgebra de Baldor, se conocen como casos. Y están divididos principalmente en 10 casos. ¿Listo? Entonces, esos 10 casos vendrían siendo 4, 5. Esos 10 casos vendrían siendo. Entonces, el primero es el factor común. Este factor común se divide en dos, monomio y polinomio. El caso 2 es otro factor común, pero es factor común por agrupación. El tercer caso es el que se llama trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. El cuarto caso es el trinomio cuadrado perfecto por suma y resta, que ya estos casos los iremos mirando en el transcurso de la unidad, entonces ahí los vamos a ir trabajando uno a uno. El quinto caso es la diferencia de cuadrados. ¿Listo? En este caso lo único que voy a hacer es mencionarlos para luego abordarlos directamente en cada uno de los temas. El sexto caso es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. El séptimo caso es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ahí la diferencia, si ustedes se dan cuenta, es un término. Que acá el valor de a es diferente de 1 y aquí el valor de a tiene que ser 1. Esa es la diferencia y en el procedimiento pues también cambia un poquito. El octavo caso es el cubo perfecto de binomios. O sea que tenemos dos binomios, tengo un binomio que está elevado al cubo, que puede ser con suma o con resta, y es la forma de realizar esa factorización sin necesidad de hacer división y hacer prueba y hacer ensayo y error. El noveno caso es la suma o resta, suma o diferencia de cubos. Este caso 9 es parecido al caso 5, sino que es con cubos. Y el caso 10 es la suma o diferencia de potencias iguales. Ese caso 10 es una generalización, es decir, aquí el caso 10 nos serviría para diferencia de cuadrados porque ambos son cuadrados, o sea, es a a la 2 menos b a la 2. O sea, las potencias son iguales, se cumple. Diferencia de cubos también nos serviría porque entonces acá sería a a la 3 más b a la 3, entonces nos serviría. Y si yo cambio este exponente por cualquier número, por ejemplo, a a la 31 más b a la 31 o menos, nos va a servir el caso 10. Usualmente,
los que más se utilizan son desde el 1 hasta el 7. ¿Listo? Y por eso, por lo general, a estos es a los que se les da mayor prelación a la hora de abordarlos, al menos a este nivel. Más adelante sí se utilizan todos. Y es en los que vamos a hacer énfasis. ¿Listo? Entonces, para responder a Juan Esteban, efectivamente hay diferentes tipos o sea, diferentes formas de factorizar y están resumidos en estos 10 casos. Hay polinomios que no se pueden factorizar, pero la mayoría sí. Entonces es lo que vamos a entrar a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, ninguno tiene pregunta entonces. Bien, entonces vamos a empezar con a ver el primer caso. ¿Listo? Copiaron lo que yo, han ido copiando lo que he escrito, ¿cierto? Sí, señor. Vale, Sí, señor. vale, perfecto. Entonces Señor. voy a pasar aquí abajo. Podría volver a repetir. Entonces voy a retomar el primer caso. ¿Listo? Entonces el caso 1 es factor común. Creo que hay dos personas levantando la mano, pero no quiénes. Voy a retomar el primer caso que es factor común. ¿Listo? Entonces, el factor común, Miguel, señor. Perdón, profe, se me fue. Ok, listo, tranquilo. Entonces, factor común. El Jaime, señor. Profe, es que se me cortó en el último minuto y no le escuché casi nada de lo que dijo. ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿En qué parte? ¿Desde dónde? Desde el caso 10, por favor. Ah, ok. Lo que había dicho era que este caso 10 es una generalización de los casos 9, del caso 5 y de todos los que tengan potencias iguales. Entonces había dicho que, por ejemplo, acá para diferencia de cuadrados es cuando tengo, por ejemplo, a al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces fíjense que aquí hay una resta, o sea, una diferencia de dos potencias iguales, porque esto está a la 2 y esto también. Si yo cambio ese exponente o convierto esa resta en suma y, por ejemplo, acá coloco a la 5 más a la 5, perdón, más, tiene que ser otra expresión, más b a la 5, entonces estaría haciendo una suma de potencias iguales. Y aquí tenemos potencias iguales. Entonces, en estos casos es que se aplicaría este caso 10. Es una generalización tanto del 5 como del caso 9. Eso es lo que había dicho además de la clasificación. Ahora, el caso 1, que es factor común, hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, eh, este factor común ese término puede ser solamente parte literal, puede ser solamente el coeficiente o puede ser la parte literal más el coeficiente. Ya ahorita me explico mejor en esa parte. Entonces debe ser un término que se repita en todos los términos del polinomio. ¿Listo? Por eso es común. Por eso, entonces acá decimos que si es factor común es porque se repite. ¿Listo? Y se repite en todos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tiene que repetirse en todos. Si hay uno solito en el que no esté ese factor, entonces directamente no nos vale como factor común. ¿Qué debo hacer? Para encontrar el factor común en la parte numérica, o sea, en los coeficientes, lo que hago es calcular el máximo común divisor.
¿Cómo calculo el máximo común divisor? Con la descomposición en factores primos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que acá colocaríamos los números, entonces número 1, número 2, y realizo la descomposición en factores primos. ¿Listo? Que eso ya lo sabemos hacer, igual ahorita lo retomamos. Para la parte literal, entonces lo que vamos a hacer es identificar, esto se hace de manera visual, o sea, para la parte literal no hay que hacer procedimiento más que observar y elegir bien. Identificar las letras que se repiten, y se selecciona con su menor exponente. Dayan, señor. Profe, qué pena, ahí bueno, donde tú escribiste, ahí no iría también parte numérica a lo de término, entre el paréntesis. Ese es el coeficiente. Ese es el No, sí, coeficiente. profe, pero ahí en ese término no diría también incluida la parte numérica. Sí, Ah, ok. es que acá cuando yo dije este término, es que podemos encontrarnos que, por ejemplo, si yo tengo un polinomio, puede que mi factor común sea solamente un número, puede que mi factor común sea solamente una letra, o puede que el factor común sea un número con una letra y su exponente. Entonces, esos son los tres Ok, casos, en el que es parte literal, o sea, solamente esto, coeficiente, o sea, solamente esto, o literal más coeficiente, que es esta de acá. ok, profe, gracias. Sí, sí, señor, ahí va incluido, ahí Ok. va incluido. ¿Alguien más está levantando la mano? ¿No? Bueno, entonces, ese es, digamos que ese es el procedimiento. El paso a paso es algo así sencillito y voy a hacer tres ejemplos. Uno de nivel básico, un segundo ejemplo de un nivel intermedio y uno de un nivel un poquito más avanzado. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí los ejemplos. Entonces, primer ejemplo, para ir haciéndonos a la idea. Entonces vamos a factorizar tengo 5m al cuadrado más 15m al cubo. ¿Listo? Entonces vamos a factorizar eso. Aquí voy a escribir la respuesta. Entonces, observemos la parte numérica. Empecemos. Parte numérica. La parte numérica estaría dada acá por el color. Aquí tengo 5 en el denominador y aquí tengo 15 en el denominador. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces sería 5, 15 y vamos a calcularlo. Divisor común entre esos dos. Entonces 3. empezaríamos a mirar. El 2 no nos sirve porque el El 5 no se 3. puede dividir entre 2. El 3 sí nos sirve. El 3, 5 dividido en 3 no se puede, entonces colocamos el mismo 5. 15 Profe, dividido en buenos 3, días. 5. Entonces, ahora continuamos. Aquí nos quedaría 5 y 5. Se puede Sí, dividir, nos daría 1 en ambos lados. Y este 5 fue capaz de dividir a las dos columnas. O sea que el, el máximo común divisor es ese 5, porque fue capaz de dividir a las dos columnas. O sea que aquí empezamos, factor común, empezamos con el 5. ¿Hasta ahí claro? Profe, y Sí, en sí. caso tal, y en caso tal de que algún número no, bueno, sí, no coja las dos columnas. Si ningún número elige las dos columnas, quiere decir que las partes numéricas no tienen factor común. Por tanto, aquí se colocaría 1 o en su defecto no se escribiría. Ya ahorita hacemos un ejemplo con ese caso. Ok, También puede pasar que aquí no haya solamente un número, sino hayan varios que dividen a las dos columnas. En ese caso habría que multiplicarlos. Ahorita hacemos un ejemplo también con ese. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la parte numérica. Ahora vamos con la parte literal. Entonces nos damos cuenta las letras que se repiten. Aquí tenemos m a la 2 y aquí m a la 3, o sea que se repite la m. Y se toma con el menor exponente. Aquí está m a la 2, m a la 3, o sea que aquí se elige al cuadrado. ¿Hasta ahí claro? sí, señor. Perfecto. Entonces, esa es la primera parte. Ahí extrajimos el factor común. Dime, Miguel.
Profe, ¿por qué es m al cuadrado? Porque la m es la letra que se está repitiendo. Entonces, fíjate que aquí tengo la m y aquí tengo otra m. O sea, es común, está en los dos, por eso aquí queda m. Y de los exponentes, entonces nos damos cuenta que tenemos un exponente que es 2 y un exponente que es 3. Se elige el menor. Entonces, por eso se toma el 2. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Ya extrajimos el factor común, pero nos falta otra, porque se supone que hay que factorizar. O sea, ¿y dónde está la multiplicación? Después de elegir, de encontrar el factor común, tenemos que agrupar en un paréntesis todos los términos que no son comunes. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. Y de pronto la más cómoda, aunque es la más larga, es la siguiente. Coja cada uno de los términos del polinomio, o sea, aquí voy a escribirlos, sería 5m al cuadrado, y aquí voy a escribir 15m al cubo, y los voy a dividir entre lo que elegimos como factor común. Aquí es 5m al cuadrado, y aquí 5m al cuadrado. O sea, este factor común, lo que voy a hacer es utilizarlo como divisor de cada uno de los factores, de cada uno de los términos del polinomio inicial. 5m a la 2, que está acá, dividido el factor común, que es 5m a la 2, 15m a la 3, que es el otro término, dividido 5m a la 2, y vamos a hacer esas divisiones. Entonces, ya sabemos hacer 5 dividido en 5 nos da 1, m a la 2 con m a la 2 se cancelarían, o sea que esto nos da 1. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, sí. Eso nos daría 1. Y ahora en este lado, esperen, voy a correr un poquito. Dime, Miguel, Profe, ¿por qué 5m al cuadrado por 5m al cuadrado? dividido. Porque cogimos cada uno de estos términos. Sí es donde estoy señalando, ¿cierto? Con el puntero. ¿Sí se ve el puntero? No, No, señor, profe. apenas Ah, se ve el mouse. sí, a ese es al que me refiero. O sea, la flechita del mouse. Arriba, está al lado de los paréntesis. ¿Sí se ve la Sí, flechita del mouse? Ah, pues eso se sí se ve. ve. Sí, Ah, bueno, sí. sí, eso es lo que estoy señalando. Ahí le estoy dando vueltas. Cogí cada uno de estos términos. Este 5m al cuadrado es este de acá arriba. Y el que Ah, habíamos no, elegido sí. como factor común es el denominador. Ah, profe, es que O se trabó sea, aquí la imagen. es que me están rayando. Ay, por Dios. Ya. Entonces, voy a subrayarlos. Voy a subrayarlos con este 5m al cuadrado, que está en amarillo, es este mismo que está aquí en amarillo. ¿Listo? Ah, miércoles. Listo. Este 15m al cubo, que está en verde, es este 15m al cubo que está acá. Hambre. Y este 5m al cuadrado, que es el que cogimos como factor común, es el que estamos colocando como divisor en ambos casos. Ah, ok, ¿Sí? profe. De ahí sale Gracias. cada uno. ¿Sí Ah, queda más listo, claro? listo. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar al... Ya hicimos la división con el primer factor. Ahora vamos con el segundo. Entonces, 15 dividido en 5, 3. 3. Aquí tenemos m a la 3 y aquí tenemos m a la 2. ¿Cuánto da esa división? M a la 1. M a la 1. ¿Y quedaría arriba o abajo? Arriba. Arriba Arriba. porque el mayor exponente está arriba. O sea que aquí quedaría 3m. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, dentro del paréntesis, vamos a escribir esos dos resultados. Entonces, nos quedaría, el primer valor fue 1, o sea que es 1. El segundo es 3m. ¿Y qué signo va? El que tengamos acá. Como aquí es suma, pues aquí viene siendo suma. Entonces, el resultado de nuestra factorización vendría siendo, ese es el resultado de la factorización.
David, señor. Profe, ¿podría volver a repetir lo que subrayase, porfa, que se me trabó? Sí, señor. Entonces, decía que Gracias. lo que se debe hacer es, primero, elegir el factor común. Para elegir el factor común, lo que se hace es seguir estos dos pasos. ¿Sí? Entonces, paso 1, paso 2. Entonces, elegimos el factor común, que era la parte numérica, y luego, ¿qué hay que hacer con ese factor común? Dividirlo, o sea, dividir cada uno de los términos del polinomio entre ese factor común. Entonces, tomamos 5m a la 2, dividido 5m a la 2, que es lo que está acá, el amarillo con el magenta, y tenemos 15m a la 3, dividido 5m a la 2, que es lo que está en la parte derecha, el verde con el magenta también. Hago la división de cada uno. Entonces, 5 dividido en 5 da 1, m a la 2 y m a la 2 se cancelan, o da 1, entonces el resultado final da 1. Y la segunda división, 15 dividido en 5, que nos da 3, y m a la 3 dividido m a la 2, entonces dejamos la misma base, que es m, restamos los exponentes, 3 menos 2 nos da 1, por eso no se escribe. Y luego, estos dos resultados, los voy a subrayar también. Nos quedan 10 minutos. Entonces, estos dos resultados son los que escribo acá dentro del paréntesis. ¿Sí? Eso fue lo último que se hizo. Cuando ya tengo escrita esta multiplicación, ese ya es el resultado. Ya convertimos esta suma en una multiplicación y esa es la finalidad de la factorización. ¿Sí es claro? Profe, otra preguntita, qué pena. Señor Dayan. Entonces, en el resultado entraría ese 5m a la 12, ¿no? Sí, señor. Todo lo que se ha encerrado ahí en el cuadrado, Ah, en el listo. rectángulo. Profe, Para verificar, señor, cuando da el resultado, ¿esa multiplicación se deja quieta o toca resolverla o...? correcto. Esa multiplicación ya queda ahí. ¿Por qué? Si se resuelve esa multiplicación, que es lo que vamos a llamar comprobar, nos tiene que volver a dar el polinomio inicial. Y eso es lo que vamos a verificar. Entonces, para comprobar se resuelve esa multiplicación. Entonces sería 5m al cuadrado multiplicando por 1 más 3m. Y ya sabemos que a la hora de hacer esa multiplicación lo que hacemos es multiplicamos el 5m al cuadrado por cada uno de los términos de adentro. Y vamos a resolverlo. Entonces aquí nos quedaría 5m al cuadrado por 1, 5m al cuadrado. 5m al cuadrado por 3m, entonces 5 por 3, 15. M al cuadrado por m da m a la 3 y más por más da más. Fíjense que esta expresión que tengo acá, es la misma de la que se partió. Entonces, si se hace esta multiplicación, que es lo que preguntaba Juan José, es directamente devolverse a esta suma y tiene que dar lo mismo. En ese sentido, cuando usted factoriza, cuando ya encuentra esta multiplicación, cuando ya deja enunciada la multiplicación, ya acabó. Si usted hace la multiplicación, se devuelve al paso inicial y eso se haría es para comprobar, como lo hicimos acá. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que quedó bien factorizado. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Yo, pero no hay. Señor. Después de que terminemos la canción, ¿qué es lo que toca hacer en clase? Hace 10 minutos debió haberles aparecido la actividad. Sin embargo, me falta explicarles una parte, entonces se me va a acabar el tiempo en Zoom. Cuando acabe, entonces reiniciamos llamada para terminar la otra parte de la actividad. Quisiera saber si respecto a este procedimiento hay alguna duda todavía. Tengo una, profe. Volver a repetirlo y Listo, comprobar Miguel, que- señor. Miguel, solo preguntaba. Profe, la división que se hace con m al cubo. Aquí recordemos que como tenemos bases iguales, utilizamos la propiedad de la potenciación que es cociente de potencias con igual base. Entonces aquí básicamente lo que se hace es que hago la división entre los números que me da 3 y entre las letras me quedaría la misma base y resto los exponentes. Entonces 3 menos 2 da 1, por eso quedaría 3m a la 1, pero el 1 no se escribe, por eso quedaría 3m.
Ah, ok. Sí, de Gracias. ahí sale esa parte. Isabela, estabas preguntando también, me parece. Sí, profe, es que sí podría volver a repetir para comprobar si quedó bien el resultado. Ok, para comprobar si quedó bien el resultado, lo que hay que hacer es hacer la multiplicación que queda acá en la factorización. ¿Sí? Entonces multiplicábamos este 5m al cuadrado por 1 y 5m al cuadrado por 3m y me tiene que dar esta misma expresión que teníamos al comienzo. Eso es lo que se hace para comprobar. Aquí es multiplicación. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Vale? Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Pregunta al respecto? ¿Hasta ahí? Profe, Bien. qué pena. Señor. Bueno, en el resultado, donde, ejemplo, fuera 5m al cuadrado sobre 5, perdón, 6m al cuadrado sobre 5m al cuadrado. Entonces Entonces, quedaría 6 quintos. Quedaría 6 quintos sin problema. Quedaría la fracción. y por ejemplo, para resolverla, No, no hay necesidad porque ya la fracción como tal es un número. Entonces podemos trabajar tranquilamente con la fracción sin problema. Se puede dejar la fracción enunciada. profe, y por ejemplo, en el resultado, en el caso de que no de 1, sino de, por ejemplo, 3, y en el otro lado también de 3 se multiplica, no. No, se suman, se deja así enunciada la suma. O sea, aquí en uno dio 1 y en el otro dio 3m. Entonces aquí quedó enunciada la suma porque aquí teníamos una suma. Ok, ¿Sí? Entonces se deja el signo que se mantenga, que se tenga acá. ok, profe, gracias. Listo. Entonces, quedan 4 minutos. No alcanzo a hacer otro ejemplo en 4 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar la llamada. En, en 2 minutos nos volvemos a conectar para terminar para hacer otro